A ver, entonces vamos a ir repasando ejercicios. Vamos a empezar por este primer ejercicio correspondiente al tema de la semana 1. En este primer ejercicio tenemos lo siguiente. Me dice, Alejandro desea comprar un obsequio para lo cual ahorra n a la cuarta más 2n soles diarios. Si el obsequio tiene un precio de 120 soles, determine cuántos días debe ahorrar Alejandro para poder adquirir el obsequio y sabiendo que esta expresión es una expresión algebraica racional entera. A ver, entonces, si esta de acá es una expresión algebraica racional entera, ¿cuáles son las condiciones que debería cumplir? A ver, para que sea en este caso este tipo de expresión que es la racional entera, nosotros debemos verificar en este caso que los exponentes de las variables de esta expresión sean números enteros, en este caso no negativos, ¿no? Es decir, puede ser positivos o puede ser cero, ¿ok? Hola Valentino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya chicos, entonces hay que verificar, miren, los exponentes aquí de las variables tienen que ser números no negativos, ¿no? Acá, bueno, ya está 7 y 3 que son números positivos. Y entonces vamos a ir analizando cada una de estas condiciones. A ver, empezamos aquí, 9 menos n al cuadrado tendría que ser un entero positivo, incluido el 0. 8 menos n también pertenece a los enteros positivos, incluido el 0. 2n más 5 también pertenece a los enteros positivos, incluido el 0, y la misma condición tenemos para n. Entonces vamos a ir trabajando con estas condiciones para poder ver a qué intervalo pertenece el n, ¿no? Entonces, en la primera tenemos que 9 menos n al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, de acá tendríamos que n cuadrado es menor o igual que 9. Entonces, si n cuadrado es menor o igual que 9, quiere decir que n pertenece al intervalo de menos 3 hasta 3. Es un intervalo cerrado porque acá dice menor o igual, ¿no? Si deseas este 9, lo puedes pasar al otro lado y lo trabajas como si fuera diferencia de cuadrados y con puntos críticos también sale lo mismo, sale ese intervalo. A ver, la recomendación tal vez es trabajar primero con estas condiciones, ¿no? Con esta, puedes trabajar con esta y con esta, ¿no? Porque estas te van a dar intervalos. Y luego ya podrías analizar, por ejemplo, esta que tiene fracción, porque esta te restringe un poco más. Entonces, por aquí tienes 2n más 5 mayor o igual que 0, con lo cual n es mayor o igual que menos 5 medios. En el otro tenemos n que pertenece a los enteros positivos, incluido el 0, entonces n es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces de acá tendríamos n mayor o igual que 0. Y además son números enteros. Y entonces, analizando las tres condiciones que nos acaban de salir, esta condición y que n es un entero positivo, ¿en qué intervalo se encuentra n? Pues n va a pertenecer haciendo una intersección de 0 a 3 y n son números positivos, incluido el 0. Entonces, ¿qué números podríamos considerar? Puede ser 0, 1, 2 y 3, ¿no? Los que están dentro de este intervalo. Ya luego de analizar entonces con esas tres condiciones, podríamos analizar ahora esta que tiene fracción. Entonces, con ello tendríamos 8 menos n entre 2 pertenece a los enteros positivos, incluido el 0. Entonces, de aquí diríamos que para que esto sea un entero, tiene que dividir exactamente al 2. Es decir, 8 menos n tiene que ser un múltiplo de 2. Entonces, como 8 es múltiplo de 2, para que el resultado te salga múltiplo de 2, n tendría que ser un múltiplo de 2. Entonces, de estos posibles valores de n, ¿cuáles son los que podríamos considerar? Pues tenemos que n puede ser 0 o puede ser 2, ¿no? Quedaría descartado el 1 y el 3 porque esto te va a salir fracción. Y entonces solamente o es 0 o es 2. Y la última condición me dice que esta es una expresión racional entera que tiene 3 términos. Entonces, si tiene 3 términos, mira, acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Ninguno se puede cancelar o sumarse entre ellos.
Entonces, lo primero que podríamos descartar aquí es que n no puede ser 0, porque si L es 0 se va a cancelar y solamente te va a quedar 2 términos. Entonces, n es distinto de 0. Con ello, entonces, llegamos a la conclusión de que n tendría que ser igual a 2. Entonces, reemplazamos aquí el 2. Sería 5, aquí sería 3, 2, aquí sería 9, 2, 23x a la 7 y a la 3. Entonces, esa es la expresión. A ver, entonces n es igual a 2. Como n es igual a 2, lo que ahorra diariamente sería 2 a la cuarta, que es 16, y 16 más 4, que es 20. Entonces, diariamente ahorra 20 soles. Si quiere un ahorro de 120 soles, pues tendría que ahorrar durante 6 días. Y esa es la respuesta. ¿Estamos jóvenes? Entonces, al final llegamos a la conclusión de que n tendría que ser igual a 2. ¿No? Entonces nos quedaba entre 0 y 2, pero ya vimos que por condición no puede ser 0. Ya chicos, a ver, tomen nota por favor, no sé si hay alguna consulta. Ya chicos, entonces tomamos nota y tenemos el primer ejercicio y vamos a pasar a ver otro ejercicio. Ya pasamos a practicar entonces otro ejercicio. Vamos al ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2 tienes intervalos, tienes el intervalo t, tienes el intervalo s y tienes este intervalo, este conjunto p, ¿no? Y nos piden hallar la suma de los elementos enteros al realizar esta operación. Entonces, primero, t y s ya lo conocemos, ¿no? Así que rápidamente, por ejemplo, esta parte ya lo puedes hallar porque solo hay que hacer una intersección. Lo que nos faltaría es conocer p para poder aplicar esta resta. Entonces vamos a trabajar con P. X es mayor o igual que 1, pero menor que 5. Si le sumo 1, aquí sería 2, aquí sería 6. Entonces lo que estamos haciendo es partir de esta condición y estamos formando esta expresión. Entonces primero por eso le estoy sumando 1. Luego lo podemos invertir. Aquí sería un medio, aquí sería un sexto y acá es 1 entre x más 1. Y al hacer el inverso, la desigualdad, el sentido cambia, ¿no? Entonces acá era mayor o igual, ahora es menor o igual. Acá también cambia el sentido de la desigualdad. Luego le vamos a multiplicar por menos, en este caso por menos 6. Sería menos 6 por un medio, sería menos 3, aquí es menos 6 por un sexto es menos 1. Y al multiplicar por un número negativo, aquí le hemos multiplicado por menos 6, entonces la desigualdad también cambia, ¿no? Entonces volvió a cambiar. Y finalmente le hemos sumado 5. Entonces más 5 sería 2, más 5. Acá sería menos 1 más 5, que es 4. Y con esto llegamos a la expresión. Por lo tanto, ya tendríamos que el conjunto P es el intervalo que va de 2 cerrado a 4 abierto. Entonces, con ello realizamos las operaciones. Primero hacemos T intersección S. Entonces, graficamos aquí el S, que es el conjunto que va de menos 7 a 4. Graficamos el T, que es el intervalo cerrado de menos 3 a 8. Entonces, me piden T intersección S. Entonces, T intersección S sería el intervalo que va de menos 3 a 4, ¿no? Cerrado en menos 3 y cerrado en 4. Y ahí tenemos la intersección. Y luego esto aplicamos la resta. Entonces vamos a restar T intersección S menos el conjunto P.
Entonces, T intersección S sale el intervalo cerrado de menos 3 a 4. Y le vas a restar el intervalo que va de 2 a 4, ¿no? Cerrado en 2 y abierto en 4. ¿Ya cuál sería entonces, jóvenes, el conjunto que es la diferencia? ¿Se acuerdan la diferencia? Estamos restando todo lo que está de color morado menos lo que está de color verde. Entonces yo solamente debo considerar todo lo de morado que no le pertenezca al verde. Entonces, ¿qué elementos podríamos tomar? Pues a Menos ver, 3, todos, ya, menos 3, 2, ajá, esto. Todo lo que pertenece al morado menos al verde. Ya, chicos, ¿solamente sería esto o tal vez algo más? O ahí está correcto ya. A ver qué dice. ahí está correcto. A ver, no exactamente, falta un numerito acá. Lo que pasa es que acá tú quieres todo lo que está de color morado que no esté en el color verde. Entonces, todo Menos lo de... 3 más infinito. no, a ver, hasta acá está bien, o sea, menos 3 a 2 es todo lo que está en morado que no le pertenezca al verde. Pero hay un numerito más que está en el morado que no está en el verde, que es este número del extremo, ¿no? Que es el número 4, mira. El 4 en el morado es cerrado y en el verde es abierto, o sea, el 4 pertenece al morado y no le pertenece al verde. Entonces, el 4 va en la resta. Entonces, la resta finalmente sería el intervalo que va de menos 3 a 2 y le unimos el valor de 4. Y eso sería el conjunto L. Y hacemos entonces finalmente la suma de los elementos enteros. Tendríamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. El 2 ya no se toma porque es abierto. Y recuerda que hemos unido el 4. Entonces acá unimos el 4 y finalmente al sumar, aquí por ejemplo sale menos 6 y aquí sale 5. Y al sumar esto sería menos 1, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ya chicos, entonces ahí tenemos el ejercicio número 2, cuya clave es la letra C. Entonces ahí primero hemos hallado el conjunto P, luego hemos, hemos trabajado con la intersección y lo que es la resta, ¿no? Ya jóvenes, a ver, tomen nota, no sé si hay alguna duda. Ya chicos, a ver, ahí tenemos una pregunta de operación con intervalos. Ya jóvenes, pasamos a ver entonces el ejercicio 3. Lo ideal sería que terminemos todos los ejercicios, ¿no? Para que podamos repasar todo, ¿no? A ver, vamos avanzando entonces, vamos a pasar al ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 tenemos una pregunta que es para poder plantear, ¿no? Hay que prestarle atención ahí a estas preguntas que son de contexto, que son de planteo. A ver, dice acá, la cantidad de dinero en soles que tiene Gabriela excede en 4 soles al dinero que tiene Alondra. Si cada una recibe una propina equivalente al doble de la tercera parte del dinero que tiene Alondra, la relación del dinero que tiene Alondra y Gabriela es de 5 a 6. Determinen la cantidad de dinero que tenían juntas inicialmente. Entonces aquí tenemos la cantidad de dinero que tiene Alondra es A y la cantidad de dinero que tiene Gabriela es A más 4.
¿no? Entonces ahí tenemos el dinero de Alondra y Gabriela que excede en 4, ¿no? Se tiene 4 soles más. Ahora, cada una de ellas recibe una propina, ¿no? Entonces, si recibe una propina, tendríamos que sumarle a la cantidad de dinero que tiene. Y la cantidad de propina que reciben es equivalente al doble de la tercera parte del dinero que tiene Alondra, ¿sí? Entonces, el doble de la tercera parte del dinero que tiene Alondra, esa es la propina. Entonces, aquí tendríamos que sumarle el doble de esa cantidad, el doble de la tercera parte del dinero de Alondra. Entonces, el doble de la tercera parte del dinero de Alondra. Ya entonces quiere decir que Alondra ahora tendrá A más 2A entre 3 y Gabriela tendrá A más 4 más 2A entre 3. Y estamos de acuerdo pues que desde un principio Gabriela tiene una mayor cantidad de dinero que Alondra, ¿no? Porque tiene A más 4 soles. Entonces la relación me dice de 5 a 6. Es decir, Alondra tiene como 5 y Gabriela tiene como 6, ¿no? Entonces ahí está la expresión. Y ahora hay que resolver esta ecuación. A ver, arriba podemos multiplicar, por ejemplo, 3 por A sería 3A y más 2A sería 5A. Y sobre 3, ¿no? Y abajo 3 sería 3A más 2A, 5A y 3 por 4, 12. Acá puedes eliminar el 3 y solamente te queda 5A entre 5A más 3, ¿no? Porque en realidad esto es extremo, extremo y medio, medio y al final el 3 se va a cancelar. Entonces solamente quedaría 5A entre 5A más 12 es igual a 5 entre 6. Multiplicas en aspa, sería 30, 5 por 5, 25, 5 por 12, 60. Pasa a restar, sería 5A igual a 60, con lo cual A es igual a 12. Es decir, Alondra tenía 12 soles y Gabriela 16 soles. Por lo tanto, entre las dos tenían inicialmente 28 soles. Ajá. Ya muy bien, Paola. Entonces ahí la respuesta sería la letra A. Ya, jóvenes, entonces ahí tenemos una pregunta con respecto a lo que es planteo de una ecuación lineal. Ya tomen nota, a ver, jóvenes, para poder pasar a lo siguiente. Ya, chicos, ahí tenemos el ejercicio número 3. Ya continuamos entonces, vamos a la pregunta 4. Vamos a ver aquí una pregunta. La semana 4 es la semana de valor absoluto, números complejos. A ver, veamos el ejercicio 4. A ver, en el ejercicio 4 me dice, con respecto a los ahorros diarios en soles de los hermanos Gretel, Rocío, Lucero y Paco, se sabe lo siguiente. Numéricamente, el ahorro diario de Gretel es la diferencia positiva del ahorro de Paco con 2. Y el ahorro diario de Rocío es el ahorro, a ver, acá hay una palabrita de más, es el ahorro diario de Rocío es la diferencia positiva del ahorro de Paco con 3. Si el ahorro diario de Lucero es la suma de los ahorros de sus hermanas y es menos de 10, ¿cuánto es el ahorro entero máximo diario de Paco? A ver, con respecto a los ahorros de Paco, supongamos que su ahorro sea X. Leo dice que Gretel, el ahorro es la diferencia positiva del ahorro de Paco con 2. La diferencia positiva, ¿cómo lo interpretamos? Tú tienes, por ejemplo, un número 7 y 3, ¿no?
Tú puedes restar de dos maneras, no puedes restar 7 menos 3 o 3 menos 7. En el primero sale 4 y en el segundo sale menos 4. Pero ¿cómo tú garantizas que de cualquier forma que tú restes, el resultado siempre salga positivo? Pues le vas a colocar valor absoluto, ¿no? Entonces, si le aplicas valor absoluto en cualquiera de los casos, sale 4, que es un valor positivo. Entonces, al decirme diferencia positiva, está haciendo referencia a lo que es valor absoluto. Esto sería la diferencia positiva de x con 2. El ahorro de Rocío es la diferencia positiva del ahorro de Paco con 3, o sea, sería x menos 3 en valor absoluto. Y el ahorro de Lucero es la suma de los ahorros de sus hermanas, es decir, Rocío más Gretel, ¿no? Y además, por condición, tenemos que x, como es el ahorro de Paco, tendría que ser mayor que 0. Y ahora el dato es que el ahorro de Lucero es menor que 10. Entonces, x menos 2 por x más x menos 3 es menor que 10. Y hay que resolver esta inecuación con valor absoluto. Ya, a ver, vamos a verificar, Paola. Entonces acá no se puede de repente eliminar este valor absoluto, ¿no? Porque no sé si la cantidad que está dentro del valor absoluto es positivo o negativo. Entonces lo que vas a hacer, vas a tener que trabajar por casos. A ver, aquí igualas a 0 como si fueran puntos críticos para saber dónde cambia el valor absoluto. Por ejemplo, aquí cambian el 2, ¿no? Para mayores iguales que 2 este es positivo y para menores que 2 esto es negativo. Y el otro cambia en el 3. Para menores que 3 esto es negativo y para mayores iguales que 3 es positivo. Entonces tengo 3 zonas. A ver, vamos a colocar por acá arriba. Ya me salen entonces 3 zonas. Aquí 2, 3. Entonces vamos a trabajar cada una de las 3 zonas. La primera zona sería cuando x es menor que 2, ¿no? Entonces, cuando x es menor que 2, este primer valor absoluto, lo que está dentro es negativo, ¿no? Porque si x es menor que 2, yo le resto 2, me va a salir x menor que 0, así que el primero es negativo. En el otro, si le restas 3, te va a salir x menor que menos 1, entonces también es negativo. Si es negativo, se le añade un signo menos y sería 2 menos x. Y si acá es negativo, entonces sería 3 menos x, ¿no? Entonces sale con un signo menos adelante. Y acá al resolver sería 2 más 3, 5. O mejor dicho, 5, el 10 pasa a restar, sería menos 5, menos x, menos 2x, y al otro lado sería 2x. El 2 pasa dividiendo y x es mayor que menos 5 medios. Pero tu x debe cumplir, aparte de resolver esta inecuación, debe cumplir su caso. Y su caso es cuando x es menor que 2. O sea, al final tendríamos que x pertenece mayor que menos 5 medios, pero menor que 2 en el primer caso. A ver, el caso 2. El caso 2 sería, como en el primero consideré x menor que 2, el otro sería mayor, igual que 2 y menor que 3. Entonces, en este tramo. A ver, cuando x es mayor o igual que 2, el primer valor absoluto es positivo. ¿Por qué? Porque si le restas 2, te va a salir mayor o igual que 0. Entonces, el primero es positivo. Así que él sale tal como está. El otro sigue siendo negativo. Entonces, a él le añades un signo menos y se cancela el valor absoluto. Por eso sale menos x más 3. Bueno, acá operas, pero al final el x se va a cancelar y te queda que 1 es menor que 10. Esto, por ejemplo, es cierto. Entonces, cuando tú tienes una inecuación donde se elimina la variable, si algo es cierto, su conjunto solución es todos los reales, pero si es algo falso, su conjunto solución es vacío. Como aquí me sale verdadero, su conjunto solución sería todos los reales, pero recuerda que estás en este caso, o sea, al final tienes que intersectar. Entonces, al intersectar, tendríamos que el conjunto solución solamente sería este intervalo que está contenido dentro de los reales, es decir, va de 2 a 3. Y ahí está el caso 2. A ver, luego tenemos el caso 3. El caso 3 ya cuando x es mayor o igual que 3. Cuando x es mayor o igual que 3, tanto el primero como el segundo ya van a ser positivos, entonces salen tal como está.
x menos 2 y x menos 3. Acá sería 2x, esto es menos 5, pasa al otro lado sumando y sería 15. Entonces x es menor que 15 medios. Pero recuerda que esta condición es con este caso, ¿no? Entonces al final haces la intersección. Es decir, x va de 3 cerrado a 15 medios. Ya está. Entonces ya tenemos todos los casos. Ahora, el conjunto solución viene a ser la unión de todos los casos, porque lo que tú has hecho es separar en 3 intervalos. Entonces tienes que unir. Entonces, si unimos, iría de menos 5 medios a 2, y luego va de 2 cerrado a 3, luego de 3 cerrado a 15 medios. O sea, al unir, no saldría de menos 5 medios hasta 15 medios. Ya saldría así. Pero también hay que recordar que x es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, solamente quedaría de 0 a 15 medios. Ya, jóvenes, entonces, acá la unión sale de menos 5 medios a 15 medios, ¿no? Pero hacer la intersección ya te queda 0 a 15 medios. Entonces esto llega hasta 15 medios, que es 7,5. ¿Cuál es el mayor valor entero? Que puede ser el ahorro opaco, sería 7, ¿no? Y esa es la respuesta. Ya, con lo cual la clave sería la letra C. Ah, y ahí salía 7. Ya, chicos, muy bien. A ver, tomen nota, ese es el ejercicio 4. A ver, revísenlo si tienen alguna duda. Ya, chicos, ¿alguna duda? Continuamos, pasamos al ejercicio 5. De repente el ejercicio 5 ya lo han hecho, es un ejercicio rapidísimo de polinomios. A ver, en el ejercicio 5 me dice lo siguiente. Ajá, ya por ahí tienen su respuesta, ¿no? Está rápido, a ver. Me dice que el grado absoluto de este polinomio es 39 y el grado relativo con respecto a x excede en 31 al grado relativo con respecto a y nos piden hallar este valor. Ya, entonces primero empezamos con lo que es el grado absoluto. Para hallar el grado absoluto tú tenías que sumar los grados de las variables que estás trabajando, que son x y tienes que escoger el mayor. A ver, vamos a sumar por acá. ¿Cuánto saldría el grado para él? Sería 2 veces A, 3B más B sería 4B, y 1 menos 6 sería menos 5. Por acá sería 2A, 3B más B sería 4B, y 5 menos 4 sería 1. Y por acá sumando esto sería 2A más 4B, 3 menos 7 sería menos 4, ¿no? Y entonces de estos tres, ¿quién es el mayor? El mayor sería el segundo, ¿no? Porque este dice más 1, en cambio el otro dice menos 5 y menos 4. Y entonces aquí el mayor es 2A más 4B más 1 y eso es 39. El 1 pasa restando y esto sería 38. Y de acá a este ya tenemos una condición. De ahí, si deseas, puedes ir simplificando, ¿no? O si no, lo dejas ahí como condición. Ahora, el otro me dice el grado relativo con respecto a x. A ver, el del x tienes 2a más 3b más 1, 2a más 3b más 5 y 2a más 3b más 3. Entonces, el mayor para x sería este.
Y el grado relativo con respecto a y, el mayor para y, tienes b menos 6, b menos 4 y b menos 7. El mayor sería el cual estamos restando menos cantidad, es decir, b menos 4. Y entonces acá sería 2a más 3b más 5. El de x, el de y sería b menos 4. Entonces el del x le excede en 31 al de y. Entonces, es decir, cuando restamos el x menos el grado relativo de y, el exceso es 31. Y operando tendríamos 2a, 3b más 5 menos b menos con menos más. Entonces sería 2a más 2b, 5 más 4, 9, pasa a restar a 31 y esto es 22. Jóvenes, entonces solamente hay que resolver el sistema que se forma con asterisco y dos asteriscos, estos dos. Está rápido, ¿no? Podrías restar el a y te va a quedar 2 veces b es igual a restas, ¿no? Restas se va a cancelar y te queda 2 veces b es igual a 16. Entonces b vale 8 y reemplazando a vale 3. Y haces el reemplazo, ¿no? A menos 4 veces b sería entonces a, que es 3 menos 4 por 8, y eso sale menos 29. Y por lo tanto la clave sería la letra A. ¿Ya? Entonces, aquí es, este A es el mismo, ¿ya? Sino que ahí al tipear no se copió correctamente. Ya, jóvenes, muy bien, sale entonces menos 29, que es la clave A. Ya tomen nota, por favor, jóvenes, no sé si estamos de acuerdo. Y pasamos a ver otro ejercicio. Ya, chicos, a ver, pasamos entonces al siguiente ejercicio. A ver, veamos el ejercicio 6. A ver, en el ejercicio 6 me dice que el precio de un chocolate es esta cantidad en soles y nos pide calcular el monto a pagar por 60 chocolates si se cumple la siguiente condición. A ver, ¿qué podríamos hacer acá, jóvenes? Miren, no tenemos más condiciones, no tenemos más datos, ¿no? Solamente sabemos que estos son números que forman parte de este numeral, así que ahí tenemos el C, el B, el A, tenemos que deben ser números enteros, ¿no? Y tenemos esta condición, son 3 variables las que tenemos acá, no hay más condiciones. Entonces, por ahí podríamos ir viendo que se puedan relacionar, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos, por ejemplo, estos términos al otro lado y vamos agrupando variables que sean iguales, ¿no? Variables semejantes. Tienes aquí a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado igual a esta expresión. Multiplicamos el 2, acá sería 8, 10, 2 menos 42. Estos valores pasan a restar al otro lado. Es a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Aquí sería menos 8a, menos 10b, menos 2c. Y al otro lado va a pasar el 42. También pasa el 42 en positivo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es completar cuadrados. Aquí mira, por ejemplo, al 8 le sacamos mitad, sería 4.
Entonces, 4 al cuadrado necesita un 16. Acá la mitad de 10 es 5. Entonces, 5 al cuadrado, esto es 25. No todos son porque esto es solamente a cuadrado, solamente b cuadrado. No tiene otros coeficientes. Por eso estamos haciendo esto. Mitad, aquí sería 1. Entonces, necesita 1. Y justamente si sumamos 16 más 25 más 1 es igual a 42. Y efectivamente, pues sí se cumple, ¿no? O sea, sale 42. Solamente lo que hemos hecho es distribuir adecuadamente. Entonces, con ello ya formamos binomios al cuadrado. Este es a menos 4 al cuadrado, b menos 5 al cuadrado y c menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí esto es a igual a, o sea, por propiedad de los números reales, cuando teníamos que la suma de los cuadrados de estos números reales ser igual a 0, necesariamente ¿cuánto tenía que valer cada uno de ellos? Cada uno de ellos tenía que ser necesariamente 0, ¿no? No hay otra posibilidad, considerando que A, B y C son reales ya que forman parte de este numeral. Entonces de acá A vale 4, B vale 5 y C vale 1. Haces el reemplazo, aquí sería C que es 1, B más A sería 9, 9 menos 2, 7, por lo tanto es 17. Y esto sería 17 soles. Entonces el precio de 60 chocolates sería 17 por 60, que es 1020, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Estamos, chicos? Entonces aquí la clave es la letra A. Ya, jóvenes, a ver, entonces ahí tenemos el ejercicio. ¿Alguna duda? No sé si quedó claro este ejercicio. A ver, tomen nota, chicos, ¿alguna duda que tengan? Bien, chicos, pasamos a ver entonces el siguiente ejercicio. A ver, veamos el ejercicio 7. A ver, en el ejercicio 7 me dice, Adrián cosechó en su terreno una cierta cantidad de kilogramos de papas. Si separó esta cantidad de kilogramos para su consumo y el resto, lo que le queda, va a distribuir de manera equitativa entre sus hermanos. Pero luego de hacer de esta distribución todavía queda, ¿no? O sea, sobra una cantidad de kilos de papa. Entonces, dice, ¿cuántos kilos de papa sobraron?
Ya primero tendríamos aquí el total de la cantidad de kilogramos de papa que él tiene y separa para su consumo, ¿no? Separa esta cantidad. Entonces, si separa, quiere decir que tendríamos que restar. A ver, tendríamos esto, ¿no? X más 1 a la cuarta más X al cuadrado más 2X más X más 1 al cuadrado. Y vamos a separar esta cantidad. A ver, esto es X más 1 a la cuarta más X al cuadrado más 2X más X. Ahí acá tal vez me faltó colocar esta parte. Acá le vamos a separar esta cantidad. A ver. Separamos esta cantidad de papa, que es esta, y lo vamos a dividir entre la cantidad de papa que tiene para sus hermanos, que sería esta, que es X al cuadrado más 2X menos 3. ¿Ya? Entonces, esto más bien va acá. Tenemos que restar. Ya, entonces aquí vamos a tener esto, sería X más 1 a la cuarta, que es X al cuadrado más 2X más 1 al cuadrado, más X al cuadrado más 2X, más X al cuadrado más 2X más 1, menos esta cantidad que se resta, ¿no? Que es menos 6X al cuadrado más 2X más 17. Entonces, vamos a reemplazar. Y acá sería por el teorema del resto, ¿no? Porque queremos hallar cuántos kilos de papa sobra. Entonces, eso de aquí lo vamos a, por teorema del resto, lo vamos a igualar a 0. Entonces, tendríamos x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, ¿no? Entonces, x al cuadrado más 2x igual a 3. Y entonces, por teorema del resto, formamos aquí el dividendo y lo vamos a cambiar con este valor. Entonces tendríamos acá x al cuadrado más 2x es igual a 3. Ahí le hacemos el cambio, esto vale 3. 3 más 1 sería 4, 4 al cuadrado 16, acá sería 3, 3 más 1, 4, menos 18 más 17. Entonces al sumar sería 19 más 4, 23, menos 18, 5 y 5 más 17, 22. Entonces sobraron 22 kilogramos de papa. Estamos chicos, acá hay un pequeño error al copiar. A ver, voy a borrarlo para que se pueda escribir correctamente. Y acá sería entonces, vamos a restar, ¿no? Este es x más 1 a la cuarta, más x al cuadrado, más 2x, más x más 1 al cuadrado, menos lo que él separa para su consumo. Y todo esto lo dividimos entre x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Ya? Eso es lo que en realidad debió ir ahí. Hay un error en el tipeo. Ya chicos, entonces ahí tenemos la respuesta. Habíamos aplicado el teorema del resto. Esto lo hemos igualado a 0. Y entonces igualamos a 3 y hacemos aquí el cambio. ¿Ya?
Ya, muy bien, Natalie, muy bien, chicos. A ver, tomen nota y pasamos a ver el ejercicio siguiente. Ya, jóvenes, pasamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a ver el ejercicio 8. A ver, en el ejercicio 8 me dice lo siguiente. El grado absoluto del término central en el desarrollo de este binomio es 55 y la suma de coeficientes del otro binomio es 243 y nos piden hallar el valor de m por n. Entonces aquí es me dice, ¿no? El grado absoluto del término central en este desarrollo es 55. Entonces primero tendríamos que hallar quién es el término central de este binomio. Entonces, como este binomio, por ejemplo, tiene un exponente par, ¿se acuerdan que habíamos visto dos casos, no? Cuando teníamos un binomio de repente con exponente par y por acá teníamos un exponente que era impar. Entonces, cuando era par, por ejemplo, tenía un solo término central, como por ejemplo este, ¿no? A más b al cuadrado. Este es un binomio con exponente par. Entonces, aquí solo tiene un término central. Y de repente tenemos a más b al cubo, esto es a al cubo más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado más b al cubo. Este, por ejemplo, tiene exponente impar, entonces este tiene dos términos centrales, ¿no? Y entonces él, como es par, tiene un solo término central. ¿Ya en qué posición se ubica ese término central? Va a ser la mitad más 1, o sea, 10 entre 2 más 1, es decir, es el término 6. Entonces acá sería 10, el combinatorio de 10, que es el exponente, entre 5, porque ¿se acuerdan la formulita? Esto es término k más 1. Y entonces si k más 1 vale 6 es porque k vale 5. Entonces en la fórmula tengo que reemplazar con 5. 10 con 5, x a la m elevado a la 5, y a la n elevado a la 5. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos esto. Ya, chicos, entonces el grado absoluto me dice que es igual a 55. El grado absoluto sería la suma de los exponentes. Entonces sería 5m más 5n es igual a 55. Ahí tenemos entonces el grado absoluto. De acá puedes simplificar y tendríamos que m más n vale 11. Eso sería la primera condición. A ver, el dato 2 me dice que la suma de coeficientes para este binomio es 243. Entonces la suma de coeficientes sería cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 1. Entonces sería m menos n a la quinta es igual a 243. Entonces aquí, para que esto sea 243, debe ser 3, ¿no? 3 a la quinta es 243, por lo tanto m menos n es igual a 3. Y de acá ya puedes tomar estas dos ecuaciones y las puedes, por ejemplo, sumar, es un sistema para que se cancele el n y nos quedaría 2m igual a 14, con lo cual m vale 7. Haces el reemplazo y n vale 4. Entonces finalmente nos pide m por n, que sería 4 por 7, 28. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Ya, jóvenes, entonces ahí tenemos el ejercicio número 8. A ver, revísenlo, tomen nota, no sé si estamos de acuerdo. Primero hemos aplicado lo que es el término central, hemos aplicado la formulita para hallar un término cualquiera. Y en el otro estamos aplicando lo que es la suma de coeficientes, ¿no? Entonces ahí hemos evaluado x igual a 1 y y igual a 1.
Ok, chicos, entonces eso sería. A ver, tomen nota, no sé si quedó claro. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, pasamos a ver entonces otro ejercicio. Veamos el ejercicio 9. A ver, en el ejercicio 9 me dice lo siguiente. Si este número es la raíz para este polinomio, con coeficientes racionales, me pide determinar el valor de a más b. A ver, tenemos entonces que él es una raíz para este polinomio. Y como este polinomio tiene coeficientes racionales, podríamos aplicar lo que es el teorema de la paridad. Entonces, por teorema de la paridad, como p de x tiene coeficientes racionales, p de x pertenece a q de x. Entonces, si menos 1 más raíz de 3 es una raíz de p de x, entonces menos 1 menos raíz de 3 es otra raíz de p de x, ¿no? Entonces, como él es un polinomio de grado 3 por el teorema fundamental del álgebra, debe tener 3 raíces. Entonces, consideramos que R sea su otra raíz. Ya, a ver, chicos. Entonces, acá la tarea para poder hallar estos coeficientes que no conocemos es tener quiénes son las 3 raíces, ¿no? Si tú tienes las 3 raíces, podrías sumar, podrías hacer la suma de 2 en 2 para poder encontrar estos dos coeficientes. Entonces tú tienes que buscar aquí en el polinomio qué operación podrías utilizar usando Cardano que te permita hallar la otra raíz. Y el único coeficiente que acá conozco, aparte del coeficiente principal, es el último coeficiente, que es el 8. Entonces recuerda que esto era para la suma, esto era para la suma de 2 en 2 y el último era el producto de los 3. Entonces lo que me conviene aplicar es el producto. Y no te olvides que acá los signos se intercalaban, ¿no? Acá empezamos con menos, luego acá era más y luego aquí era menos. Ya, entonces aquí por teorema de Cardano se tiene esto, ¿no? Menos 1 más raíz de 3, menos 1 menos raíz de 3 por R es igual a menos 8 entre 1, que es menos 8. Ya, entonces acá multiplicamos menos 1 más raíz de 3 por menos 1 menos raíz de 3. Aplicamos aquí una diferencia de cuadrados. Y esto sería menos 1 al cuadrado, que es 1, menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Y esto sería menos 2. Y entonces sería menos 2 por R es igual a menos 8. Entonces, a ver, vamos a colocarle aquí. Todo esto es menos 2. Entonces, menos 2 por R es igual a menos 8. Simplificamos y R es igual a 4. Entonces, ya tendríamos las 3 raíces. Ahí están, las 3 raíces. A ver. Entonces, como ya tenemos las 3 raíces, acá está una raíz, 2 raíces y la tercera. Como ya conoces las 3, puedes aplicar la suma y de 2 en 2 para poder hallar lo que nos falta, ¿no? Que son A y B. Entonces aplicamos la suma. Menos 1 más raíz de 3, menos 1 menos raíz de 3 más 4. Entonces acá se puede simplificar, por ejemplo, raíz de 3 menos raíz de 3. Y tendríamos menos 1, que es menos 2, más 4 sería menos 2.
Menos 2 es igual a, o mejor dicho, 2. A ver, acá sería 2 es igual a menos b menos 2 veces a. Entonces acá sería menos 2 es igual a b menos 2 veces el a. Y luego teníamos la suma de los productos de 2 en 2. Sería él con él, 4 por él, 4 por él. Y esto me tiene que dar 4a más 5b. Esto ya lo habíamos visto, esto sale menos 2. Mira, acá se va a ir 4 raíz de 3 y 4 menos raíz de 3 se va a cancelar. Solamente quedaría 4 por menos 1, que es menos 4, y 4 por menos 1 también menos 4. Y entonces nos quedaría así, ¿no? Menos 10 es igual a 4a más 5b. Y entonces de acá trabajamos con estas dos ecuaciones. Menos 2 es igual a b menos 2 veces a. Entonces tendríamos que resolver este sistema. Podrías acá tal vez despejar el b. Mira, acá sería menos 2 más 2 veces a es igual a b. Y ese valor de b lo reemplazas. Tendrías menos 10 es igual a 4a más 5b. 5b sería multiplicar esto por 5. Sería menos 10 más 10a. Entonces aquí al sumar esto te va a quedar 14a es igual a 0, con lo cual a vale 0. Haces el reemplazo y b sale menos 2. Y entonces te pide la suma de a más b, ¿no? Entonces a más b será igual a menos 2 y eso es lo que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Ya chicos, entonces ahí tenemos el ejercicio número 9. Primero hemos aplicado la paridad. Con la paridad hemos conseguido la otra raíz. Y luego hemos utilizado uno de estos coeficientes que conocíamos que era el 8. Y con ese 8 hemos podido hallar la tercera raíz. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Aquí tenemos la pregunta 9 sobre el tema de raíces del polinomio. Chicos, pasamos al siguiente ejercicio. Veamos el ejercicio 10. A ver, en el ejercicio 10 tenemos una pregunta sobre lo que es factorización. Me dice, al factorizar el siguiente polinomio, se tiene que n es la cantidad de factores primos. Y nos piden hallar el valor de n más 1 por p evaluado en 2,11. A ver, jóvenes, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo podríamos factorizar
este polinomio. Y podemos aplicar ahí los distintos métodos que vimos en la semana de factorización, ¿no? Por la forma que tiene, como tiene tres variables, tal vez nos conviene agrupación, ¿no? No le puedo aplicar tal vez aspa simple o otra forma, ¿no? Tienes que ver más o menos qué forma tiene para poder aplicar alguno de los métodos que vimos. Y acá tiene tres variables. A ver, entonces, ¿qué te parece si vamos agrupando? A ver, voy a agrupar, por ejemplo, x a la 6 con y a la cuarta con 2x al cubo y cuadrado. Agrupamos esos tres. Y dejamos por acá, pues, estos dos y este z cuadrado. Ya con los tres primeros, entonces podemos identificar que efectivamente acá se forma un binomio al cuadrado. Tienes acá x a la 6, la mitad es de su exponente, el x es 3, tienes x al cubo. En el otro, entonces con esto podríamos formar el binomio y en el otro vamos a agrupar estos dos de acá que tienen el menos 2. Entonces tendríamos esto, ¿no? X al cubo más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. El primero al cuadrado sería x a la 6. El doble del primero por el segundo sería 2x al cubo por y cuadrado. Y y cuadrado al cuadrado, que sería y a la cuarta. Y por acá factorizamos menos 2z. Quedaría x al cubo y acá quedaría y al cuadrado, más z al cuadrado. Y acá si nosotros observamos, tendríamos esto, mira, x al cubo más y al cuadrado al cuadrado. Y acá tienes z elevado al cuadrado. Y acá tenemos al medio el producto, el doble producto de z y de este mismo término, que es x al cubo más y al cuadrado. Entonces estamos de acuerdo que aquí se está formando un binomio al cuadrado. Sería x al cubo más y al cuadrado menos z, todo elevado al cuadrado. Acá está, ¿no? El primero al cuadrado, que es esto, el segundo al cuadrado y menos el doble del primero por el segundo, que sería este producto de acá. Entonces, esa sería la factorización. No sé, en realidad todo esto de aquí era un desarrollo de un trinomio elevado al cuadrado, ¿no? Tal vez no lo vimos así al principio, pero ya agrupando, formando dos binomios y acá haciendo factor común, vimos que en realidad se trataba de un trinomio al cuadrado. Por lo tanto, tiene un solo factor primo, así que n es igual a 1. Por lo tanto, n más 1 por p evaluado en 2,11 será igual a lo siguiente. N más 1 sería 1 más 1, 2. Aquí sería 2 al cubo, que es 8, 1 al cuadrado, que es 1, menos 1. Entonces acá se cancela 1 menos 1, te va a quedar 8 al cuadrado, que es 64. Y por 2 sería 128. Y ya está, ¿no? Eso sería lo que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, la clave es la letra A. Y ahí tenemos el ejercicio 10. Entonces ahí estamos practicando lo que es factorización. A ver, tomen nota, por favor, jóvenes. No sé si hay alguna duda. A ver, tomen nota, chicos.
Ya, a ver, veamos el ejercicio 11. Dice si p de x más q de x es igual a este polinomio y además sabemos que el mínimo común múltiplo de p de x por q de x es igual a x a la quinta menos x al cubo, determina el máximo común divisor de p de x y q de x. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, estos dos polinomios p de x y q de x eh, deben estar contenidos en el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, acá tienes P, acá tienes Q, al factorizar se evalúa y se ve quién es el mínimo común múltiplo, ¿no? Pero tanto P como Q están contenidos acá, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer acá en principio es factorizar primero el mínimo común múltiplo y ver qué factores tiene el mínimo. Entonces, la combinación de esos factores, uno de ellos debe ser P de X y el otro debe ser Q de X, ¿no? Porque ambos están contenidos acá en el mínimo. Entonces, a partir de ello también usamos esta condición, ¿no? Deben ser dos polinomios que estén contenidos en el mínimo y además cumplan con esta condición. A ver, veamos entonces. Aquí vamos a factorizar el mínimo. Voy a factorizar x al cubo. Quedaría x al cuadrado menos 1. Y a su vez x al cuadrado menos 1 se puede factorizar como x más 1 por x menos 1, ¿no? Aplicando una diferencia de cuadrados. Ya, entonces, de acá podríamos ir identificando quién puede ser quién puede ser p y quién puede ser q, ¿no? A ver, a partir de ello, ¿quién podría ser p y q de modo que te cumpla esta suma? Tienen que ser polinomios que están contenidos acá. A ver, ¿quién podría ser p y quién podría ser q? Tú tienes acá varias posibilidades, ¿no? Puede ser de repente que p sea x al cuadrado por x más 1. Tal vez el otro es x al cubo, ¿no? Por x menos 1, o solamente x al cubo, tal vez el otro es x al cuadrado por x más 1 por x menos 1. Ya tienes que tratar de combinar de modo que estén contenidos acá y que cumpla esta suma. Y entonces podríamos considerar lo siguiente. A ver, podría considerar que p de x sea x a la cuarta más x al cubo y que q de x sea x al cubo menos x al cuadrado. Lo que estoy haciendo acá en esta suma es separar este 2x al cubo. Se separa como x al cubo más x al cubo. Y acá estoy agrupando uno con el x a la cuarta y el otro con el x al cuadrado. Entonces acá puedo factorizar el x al cubo y quedaría x más 1. Aquí puedo factorizar el x al cuadrado y quedaría x menos 1. Y entonces justamente estos polinomios son los que están contenidos en el mínimo. Entonces de aquí podríamos decir que p de x es igual a x menos 1 por x al cuadrado y que q de x es x más 1 por x al cubo. Y ahí verificas a ver si cumple el mínimo. En el mínimo, pues se escoge lo que se repite con el mayor exponente. En este caso, entre x a la 2 y x al cubo va x al cubo. Y aparte se añade lo que no se repite, es decir, x más 1 y x menos 1. Y ya está, ¿no? Entonces, eso sería P y el otro es Q. Ya chicos, entonces esos eran en realidad estos polinomios. Y finalmente calculamos el máximo común divisor. Para hallar el máximo solamente te fijas en los primos que se repiten y escoges el menor. Y en este caso el de menor exponente es x al cuadrado. Así que la clave sería la letra A. Estamos jóvenes, entonces lo que hemos hecho es factorizar el mínimo. Hemos factorizado y hemos trabajado con esta suma. Por aquí he separado el 2x al cubo para distribuirlo adecuadamente. Y hemos separado de modo que estos dos, tanto P como Q, estén contenidos dentro del mínimo común múltiplo. Ya jóvenes, ahí tenemos el ejercicio 11, entonces la clave es la letra A. Tomen nota, por favor.
A ver, veamos la pregunta 12. A ver, chicos, aquí la pregunta 12. Me dice, en una ciudad de Canadá, la temperatura promedio durante una mañana de invierno fue de alfa a la cuarta más beta a la cuarta grados y durante la tarde fue 10 grados más. Entonces, más que en la mañana, ¿no? Siendo alfa y beta las dos soluciones de la siguiente ecuación bicuadrada. Entonces, considerando que alfa es distinto de más menos beta, piden calcular la temperatura de dicha tarde. Ya entonces, vamos a calcular aquí la temperatura. A ver, ¿cómo haríamos, jóvenes? Necesitamos saber cuánto es el valor de, o sea, cuánto vale alfa y cuánto vale beta, ¿no? Para poder hacer el reemplazo o tal vez alguna equivalencia con alfa y beta que nos permita reemplazar en esta ecuación. A ver, aquí el dato es que la ecuación es una ecuación bicuadrada. Entonces, si la ecuación es una ecuación bicuadrada, eso quiere decir que por la forma es solamente esta forma, ¿no? Ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bicuadrada no tiene x al cubo y no tiene x. Entonces, los coeficientes, si es que hubieran, tendrían que ser ceros. Entonces, acá tal vez no tiene todavía esta forma, ¿no? Para poder identificar quién es el coeficiente de x al cubo o de x al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar y ordenar. Entonces, a ver, tenemos aquí x a la cuarta, b menos a por x al cubo más x menos 2 al cubo, más c por x menos 3 menos 1 es igual a 0. Entonces aquí x a la cuarta, esto sería b menos a más 1 por x al cubo. O sea, estamos aquí distribuyendo, a ver, esto sería b menos a por x al cubo, sería b menos a por x, más eso de aquí elevado al cubo sería x al cubo, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, o sea, sería x al cuadrado por 2, sería 6x. Más el otro sería el triple, el primero por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sería 4, por 3 sería 2, sería 2x. Entonces 2 al cubo sería 8, menos 8. Aquí sería cx menos 3 menos 1 igual a 0. Entonces aquí tendríamos esto y acá ordenamos. Bueno, por ejemplo, a ver, acá me faltó copiar. Esto es x a la cuarta. Ya x a la cuarta no tiene con quién operarse, lo dejamos por acá. El x al cubo tienes acá uno con x al cubo, este con x al cubo. O sea, sería b menos a más 1 por x al cubo. Ya el 6x al cuadrado está solito y no tiene con quién sumarse y lo copiamos. A ver, los que tienen x, ¿quiénes tienen x? B menos a tiene x, L tiene x y acá hay un c con x. O sea, sería b menos a más 12 más c con x. Y ahí los que me quedaron serían los independientes, ¿no? Los que no tienen aquí variable. Ahora vamos a colocar otro color. Sería 8 y menos 3c menos 1. O sea, sería menos 3c menos 9. Y ya está todo, ¿no? Entonces, tal como habíamos dicho, como él es una ecuación bicuadrada, solamente debe tener
cuarta, cuadrado y el independiente. Es decir, el x al cubo y el x no deben estar, por lo tanto los coeficientes deben ser 0. b menos a más 1 es igual a 0, b menos a más 12 más c es igual a 0. Entonces acá b menos a es igual a menos 1 y acá podrías usar este dato. Esto vale menos 1 y lo reemplazas. Menos 1 más 12 más c. Menos 1 más 12 sería 11. Pasa al otro lado y es menos 11. Entonces c es igual a menos 11. Entonces reemplazamos en asterisco aquí en la ecuación. En sí, solamente había que reemplazar el independiente, ¿no? Porque x a la cuarta ya lo conocemos. Menos 6x al cuadrado también y solo habría que reemplazar el c. Como c vale menos 11, sería menos 11 por menos 3, 33. Y menos 9 sería 24. Ya, entonces, ya tendríamos esto, ¿no? La ecuación bicuadrada. A ver, por dato de la ecuación bicuadrada teníamos las siguientes condiciones. Por ejemplo, se conoce que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a menos 6 entre 1, es decir, 6. Y el producto de los cuadrados, alfa cuadrado por beta cuadrado, es igual a 24 entre 1, que es 24. Como tú quieres hallar alfa a la cuarta más beta a la cuarta, sería alfa a la cuarta más alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo elevado al cuadrado, es igual a 6 al cuadrado, que es 36. Entonces, acá desarrollando, este es alfa a la cuarta, beta a la cuarta, el doble de alfa cuadrado por beta cuadrado, que pasaría al otro lado restando, y con esto ya tendríamos alfa a la cuarta más beta a la cuarta. Esto de acá vale 24, entonces sería 2 menos 2 por 24. Y operando sale menos 12. Entonces a mí me están pidiendo la temperatura en la tarde, que fue 10 grados más. Por lo tanto sería menos 12 más 10 es menos 2. Y por lo tanto la clave sería la letra D. Ya, entonces aquí la primera tarea es desarrollar todo esto, ¿no? Tienes que operar, desarrollar este binomio al cubo, acá distribuir, y luego vas agrupando, ¿no? X al cubo, los que tienen X al cuadrado, agrupas, y como es una ecuación bicuadrada, no tiene X al cubo y no tiene X, por lo tanto estos coeficientes valen 0. Y con eso tienes ya estos dos valores, ¿no? Y reemplazando ya tienes la ecuación bicuadrada. Ya, chicos, a ver, tomen nota el ejercicio 12. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya, chicos, a ver, veamos la pregunta 13. A ver, ¿qué dice la pregunta 13? A ver, dice José, María y Ada son hermanos, y con respecto a sus edades se conoce lo siguiente, ¿no? Que la edad de José excede en 2 años a la suma de las edades de sus hermanas, y que la edad de Ada es excedida en 10 años a la suma de las edades de sus hermanos. Y a la edad de María le excede en 16 años el doble de la suma de las edades de sus otros hermanos.
Hay la diferencia positiva de edades del hermano mayor con el menor. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a plantear, primero para ello definimos las variables. Tendríamos aquí la edad, por ejemplo, de José le vamos a llamar X, la edad de María le llamamos y la edad de Ada le llamamos Z. Entonces se cumple, dice que la edad, por ejemplo, de José excede en 2 años a la suma de las edades de sus hermanas. Entonces la edad de José excede, sería menos la suma de las edades de sus hermanas, es igual a 2, porque el exceso es 2. Luego dice, la edad de Ada es excedida en 10 años a la suma de las edades de sus hermanos. Entonces aquí no dice que la edad de Ada exceda, sino más bien que la edad de Ada es excedida. Entonces quiere decir que la suma de las edades de sus hermanos menos la edad de Ada es igual a 10, ¿no? Ya que la edad de Ada es el menor porque es excedido en 10 a la otra suma. Y luego dice que la edad de María le excede en 16 el doble de la suma de las edades de los otros hermanos. Es decir, el doble de la suma de los otros hermanos menos Y es igual a 16. Ya ese sería el sistema. Entonces, a partir de ahí vamos a resolver. Pero para eso vamos a operar por acá, vamos a ordenar. A ver, el primero sería X menos Y menos Z es igual a 2. El otro es X más Y menos Z es igual a 10. Y el otro sería 2X más 2Z menos Y es igual a 16. Ya tú puedes trabajar aquí, a tu manera puedes tratar de eliminar una variable, tal vez el Z, el X, el Y, lo que tú creas conveniente, ¿no? O tal vez podrías utilizar también el método que vimos en la semana 13, que es Kramer, ¿no? Tal vez es un poco operativo, pero también se puede utilizar. A ver, en este caso vamos a trabajar con las ecuaciones. Miren, vamos a trabajar la ecuación 1 y la ecuación 2. Lo voy a sumar y al sumar se va a eliminar y me va a quedar una ecuación con X y Z. Y luego puedo trabajar la ecuación 2 con la ecuación 3. También puedo sumar y se va a eliminar el Y. Entonces me quedaría una ecuación con X y Z. Entonces ya tu sistema de 3 ahora se transformaría en un sistema con 2 variables solamente con X y con Z. A ver, si sumo 1 y 2, entonces se va el y me quedaría 2X menos 2Z igual a 12. Es decir, simplificando X menos Z es igual a 6. Y luego voy a sumar 2 con 3. Sería 2X más X, 3X. Y menos Y se cancela y 2Z menos Z sería Z. Igual a 10 más 16, que sería 26. Esto sería entonces, vamos a llamar 2 asterisco y acá simplemente puedes sumar. Mira, sumas las ecuaciones para resolver el sistema y se va a eliminar el Z. Entonces va a quedar 4X es igual a 32. Con lo cual X es igual a 8. Entonces ahí tenemos X vale 8. Reemplazas el 8 y al restar Z vale 2. Entonces reemplazamos en 1 y tendríamos el valor de Y, ¿no? Acá sería 8 menos 2, 6. El 2 pasa restando y 6 menos 2 es 4, con lo cual Y vale 4. Entonces la diferencia del mayor con el menor sería 8 menos 2 y eso es 6. Y la clave, por lo tanto, sería la letra D. Ya, jóvenes, ahí tenemos entonces el ejercicio número 3, es un problema de aplicación. Estamos viendo aquí lo que es un sistema de ecuaciones. A ver, tomen nota para poder pasar a ver otro ejercicio.
¿Alguna duda, chicos? Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, veamos el ejercicio 14. A ver, en el ejercicio 14 dice lo siguiente, ¿no? Determine la suma de los valores enteros del conjunto solución de la siguiente inecuación. A ver, acá entonces tenemos que trabajar con las restricciones, los criterios que vimos para potencias pares e impares para poder resolver. Entonces, primero podríamos trabajar con estas raíces, ¿no? Acá hay una raíz, acá hay una raíz. Podríamos restringir estas. Entonces sería 8 menos x mayor o igual que 0 y x menos 1 mayor que 0. Entonces, x pertenece al intervalo de 1 a 8, ¿sí? Está de 1 a 8. Sería la restricción y se cancelan las raíces. Luego tenemos acá este otro término que es x menos 3 a la 2022. Este de acá es un exponente par. Entonces, por ser par, se elimina y solamente te quedaría una restricción. ¿Por qué una restricción? Porque está en el denominador. ¿Se acuerdan que el par sí o sí se cancelaba, pero siempre dejaba algo? Podía ser solución o restricción. Y en este caso nos deja una restricción. Leo x menos 7 tiene exponente impar, entonces se cancela el exponente y solamente quedaría x menos 7. Y además x tiene que ser distinto de 7. Y entonces al final se cancela esto y solamente nos queda x al cuadrado menos x menos 12, que factorizando por aspa simple es x menos 4 por x más 3 entre x menos 7 mayor o igual que 0. Con lo cual x es de aquí, ¿no? Distinto de 3 y x es distinto de 7. Y hay que resolver. A ver, por el método de los puntos críticos serían 4, menos 3 y 7. Entonces, ordenando de menor a mayor sería menos 3, 4 y 7. Más, menos, más, menos. El 7 no se puede tomar porque es un punto del denominador, así que va a ser abierto. Y menos 3 y 4 dependen de la desigualdad de arriba. Como esta tiene mayor o igual, estos puntos se cierran. Y finalmente, como dice mayor o igual, se pinta la región positiva. Entonces sería menos 3 a 4 y luego de 7 a más infinito. Y ojo que no se podía tomar el valor de 3. Entonces 3 es un punto abierto, ¿no? 3 está por acá. Entonces le quitamos el valor de 3. Y luego finalmente esto se intersecta con la restricción. Entonces al intersectar tendrías esto, ¿no? De menos 3 a 4 con 7 a más infinito. Lo intersecto con este intervalo que va de 1 a 8. Entonces acá sería 1 abierto hasta 8 cerrado. Y al hacer la intersección quedaría desde 1 hasta 4, 1 abierto a 4 cerrado. Luego de 7 abierto a 8 cerrado, y recuerda que no se podía tomar el 3, entonces sería menos el 3. Y entonces ese sería el conjunto solución. Y nos están pidiendo la suma de los valores enteros. ¿Quiénes son los enteros que están aquí? 2, seguiría el 3, pero 3 no se toma, entonces sería 4. Acá solamente estaría el 8, ¿no? Y finalmente la suma es 14. Y eso sería la suma de los valores enteros. Entonces la clave sería la letra A. Ya, jóvenes, a ver, tomen nota. Entonces en la 14 hemos visto lo que es inecuaciones con una sola variable.
Avanzamos, a ver, chicos, para poder terminar los ejercicios. A ver, veamos el ejercicio 15, que es una de modelación también. A ver, acá tenemos el caso de un empresario que vende dos tipos de rollo de tela, ¿no? La tela A y la tela B. La tela del tipo A le genera una ganancia de 100 soles y de B le genera una ganancia de 80 soles. El nivel de ventas de ambos tipos de rollos no excede los 1.500 rollos mensuales. Y además la demanda del rollo A no es menor a la mitad de la demanda del rollo B. Y la demanda del rollo A no excede al doble de la demanda de los rollos tipo B más 300. Y nos pide ya la cantidad de rollos que debe vender para poder maximizar sus ganancias. Ya primero definimos las variables. Número de rollos del tipo A le vamos a llamar X y número de rollos del tipo B le vamos a llamar Y. Entonces, la función objetivo sería la ganancia, porque lo que nosotros queremos es maximizar. El tipo A le genera una ganancia de 100 soles, como son X rollos sería 100X. Y el tipo B le genera una ganancia de 80 soles, como son Y sería 80Y. Ya tenemos la ganancia. Y planteamos las restricciones. Dice, el nivel de ventas de ambos tipos de rollos no excede los 1.500. Entonces quiere decir que al sumar X más Y, esto es 1.500, ¿no? O sea, menor o igual que 1.500. El otro dice que la demanda del rollo A, que es X, no es menor. Entonces, si no es menor, es mayor o igual que la mitad de la demanda de rollos tipo B. Y luego me dice que la demanda de rollos A no excede. Por lo tanto, si no excede, es menor o igual que el doble de las demandas del rollo tipo B más 300. Y como estos son cantidades de rollos, tanto X como Y tienen que ser números no negativos, por eso los hemos colocado como mayores o iguales que 0. Ya graficamos, a ver, el primero es X más, podríamos empezar por este, ¿no? Para ir restringiendo un poco más, ya que si X es mayor o igual que 0 y Y es mayor o igual que 0, estaríamos trabajando únicamente en el primer cuadrante. Y a ver, la primera condición me dice X más Y menor o igual que 1.500. Ya todo concentrado solamente en el primer cuadrante por la última condición. Y entonces, lo que tú vas a graficar es la recta. Entonces, cuando tú tabulas X con 0 y Y con 0, van a pasar por 1.500. Entonces, pasa por 1.500,0 y 0 con 1.500. Unimos los puntos y tenemos la recta. Y luego tenemos que elegir qué es lo que vamos a pintar, si lo que está encima o lo que está debajo. Si tú pruebas, por ejemplo, aquí con el 0, 0 más 0, 0 es menor o igual que 1.500. Entonces sí se cumple. Por lo tanto, el 0 pertenece a la región. Es decir, pintamos hacia abajo. Y quedaría esto. A ver, la otra recta es X igual a Y entre 2. Ya, entonces acá puedes tabular con 0 y Y también te va a salir 0, se pasa por el punto 0,0. De ahí puedes tabular con otro punto, ¿no? Tal vez con este punto 300,600. Si X vale 300, reemplazas Y vale 600. Ya tengo los dos puntos y trazo la recta. Ahora, si tú reemplazas, por ejemplo, un punto de acá, 600,0, sería 600 es mayor o igual que 0 entre 2, ¿no? Haciendo el reemplazo. Y esto es cierto, ¿no? Porque 600 es mayor o igual que 0. Entonces quiere decir que este punto pertenece a la región. Entonces debo pintar hacia abajo en la recta de color morado. Ya pintas hacia abajo. Ya quedaría este triangulito. Y finalmente nos falta X igual a 300 más 2Y. A ver, si Y es igual a 0, X vale 300. Entonces aquí parte del 300. Y de ahí puedes ubicar otro punto para tabular. Tal vez puede ser este punto que es 900. Cuando X es 900, haciendo el reemplazo, Y tendría que ser 300. Entonces el punto es 900,300. Unes los dos puntos y trazas la recta.
Y ahí nuevamente compruebas, ¿no? A ver, lo que está, puedo reemplazar un punto arriba o un punto abajo. A ver, la inecuación es esta, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo reemplazo este punto que es 300,600? Este punto que está arriba. X sería 300, acá sería 300 más 2 veces Y, o sea, más 1200. Es decir, 300 es menor o igual que 1500, y sí se cumple. Por lo tanto, ¿cómo se cumple? Pues este punto pintamos hacia arriba de la recta de color verde. Ya pintamos hacia arriba. Y finalmente esa sería la región factible. Estos puntos que están aquí se hallan intersectando en las rectas. Entonces de ahí ya tenemos, aquí por ejemplo, resuelvo la ecuación de la recta de color celeste con la recta de morado. Y en el verde, ahí 300 más 2y lo intersectas con el celeste, o sea, resuelves el sistema, ¿no? Y de ahí salen esos puntos. Finalmente, como ya tengo los puntos, evaluamos estos puntos en la función objetivo. Primero sale 0, en el otro sale 30.000, 130.000 y 142.000. Entonces el punto que maximiza es el último, ¿no? Y en este último sería 1100 rollos A y 400 rollos B. Y nos pide cuántos rollos B, por lo tanto sería 400. Y la clave es la letra E. Y ahí tienes el ejercicio 15. A ver, tomen nota, por favor, chicos. Vamos a ver las dos últimas. La 14 es rápida, solamente te voy a mostrar para que la 16, perdón, para que lo puedas ver. Vamos a ver la 17 y 18 que son de funciones. A ver, la 16 solamente tenemos que hallar el conjunto solución de esta inecuación. Entonces, primero tienes que igualar las bases para que puedas resolverlo. Entonces, acá, por ejemplo, el 4 lo puedes escribir en función de base 2. Y acá como tienes 1 entre 2 elevado a este exponente, como está como el inverso, tú podrías pasar este 2 arriba, pero le tienes que cambiar el signo al exponente. Entonces acá el 4 lo escribes como 2 al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado que multiplica x, 2 a la 2x, elevado al x menos 4. Y el otro, como te decía, como está abajo en el denominador con exponente negativo, lo pasas arriba y le cambias el signo al exponente. Por lo tanto, sería 2 a la 5 más x. Bueno, aquí es 2, como la base es un número mayor que 1, pues la desigualdad se va a mantener, ¿no? Base es igual a 2, mayor que 1, la desigualdad no cambia. Y acá operas, ¿no? Potencia y potencia, 2x por x menos 4 sería 2x al cuadrado menos 8x. Entonces, base mayor que 1, no se altera la desigualdad, elimino la base y me queda solamente 2x al cuadrado menos 8x es menor o igual que 5 más x. Pasamos hacia el lado izquierdo y acá factorizamos por aspa simple. Quedaría 2x más 1 por x menos 5. O sea, en realidad al final esto se transforma en una inecuación cuadrática, ¿no? Es aplicado puntos críticos, es factorizado por aspa simple. Entonces los puntos críticos acá serían menos 1/2 y 5. Ya, más, menos y más. Entonces me dice menor o igual sería esta región, de menos 1/2 hasta 5. Y como piden la longitud del intervalo, restamos mayor menos menor. Es decir, sería 5 menos menos 1/2. Y al sumar sale 11 unidades y media. Jóvenes, eso sería entonces el ejercicio número 16. A ver, tomen nota para poder terminar con las dos últimas que son de funciones. A ver, veamos la pregunta 17. A ver, me dice, una pelota es lanzada hacia arriba desde una altura de 240 metros, siguiendo una trayectoria parabólica, ¿no? Entonces,
Más o menos debe ser esta la situación. Y a una altura de 240 se lanza la pelota. Por aquí entonces. Y hace todo este recorrido, ¿no? En algún momento va a llegar al suelo. Ya. A ver, entonces, como está modelado por una cuadrática, pues escribimos aquí una cuadrática de manera general. F de t es igual a por t cuadrado más b por t más c, donde t es el tiempo en segundos y ft es la altura que alcanza. Entonces, ¿qué datos tengo? Que al momento de lanzarse, por ejemplo, la altura es 240. Al momento de lanzarse, ¿cuánto sería el tiempo? Como recién se lanza, el tiempo sería 0, ¿no? Entonces evaluamos f de 0. Entonces sería 0 más 0, 0, y c solamente quedaría c, por lo tanto c vale 240. Es decir, f de t va a ser a t al cuadrado más b por t más 240. Y ahí está el f de t. Por lo menos ya conocemos un coeficiente. El otro dato es que la altura máxima se alcanza a los 2 segundos. Como esta es una parábola, la altura máxima está en el vértice. Entonces hallamos las coordenadas del vértice. Entonces hallaríamos en el vértice, recuerda que es h, k, lo que estoy hallando es el h. O sea, el valor de x, ¿no? Entonces h es igual a menos b sobre 2 veces a. Y esto ocurre en los 2 segundos, o sea, sería igual a 2. Bueno, acá operas, pasas a multiplicar y b te va a salir menos 4 veces a. Entonces ya puedes reemplazar en la función. Sería f de t es a t cuadrado menos 4t más 240. Ya está, entonces, de aquí solo faltaría hallar el valor de a. Para hallar el valor de a te dice este siguiente dato. Dice que a los 10 segundos cae al suelo. ¿Cómo interpretamos esto, jóvenes? Que a los 10 segundos cae al suelo. Si cae al suelo, ¿cuánto sería la altura? Aquí la Cero. altura es 0, ¿no? Entonces t es igual a 0. Ya está, entonces evalúas con 0. Ahí acá sería, no, mejor dicho, f de t es lo que vale 0, ¿no? O sea, la altura vale 0 y este tiempo es 10. Entonces sería f de 10 a por 10 al cuadrado, que es 100, menos 4a por 10 más 240 igual a 0. Sería 100a menos 40a, sería 60a igual a 240 menos 240, con lo cual a vale menos 4. Como a vale menos 4, reemplazas acá y b vale 16. Entonces con eso ya tienes toda la función completa. Es menos 4t cuadrado más 16t más 240. Y finalmente a es lo que están pidiendo, que es la altura a los 5 segundos. Por lo tanto, reemplazas en 5. Menos 4 por 5 al cuadrado, 16 por 5 más 240. Y finalmente sale 220 metros. Y esa es la respuesta. Ya, jóvenes, entonces miren, ahí tienen una pregunta interesante de funciones, que es una aplicación con función cuadrática, ¿no? Y algunos datos acá pues no me dicen así de manera explícita, ¿no? Yo tengo que interpretar. Por ejemplo, me dice los 10 segundos cae al suelo. Si cae al suelo, la altura vale 0. O me dice que se lanza a una altura de 240. Al momento de lanzarse, el tiempo vale 0. Y lo otro es la altura máxima, ¿no? Entonces tengo que hallar las coordenadas del vértice. Ya, jóvenes, a ver, rápidamente pasemos a la pregunta 18 y con eso estaríamos cerrando la clase del día de hoy, la última clase. A ver, veamos entonces la pregunta 18. Me lo voy a dejar eso copiado aquí en el chat. Ya la última, a ver, chicos, me dice la pregunta 18. La población de una ciudad después de T años está modelada por esta función, donde K es una constante. Si 10 años después de haber iniciado el estudio hay 10.000 personas, ¿cuántas personas hay 20 años después? Entonces, si me dice 10 años después de haber iniciado el estudio, T vale 10. Entonces reemplazamos P en 10 y esto lo vamos a igualar a 10.000. Entonces, haciendo el reemplazo en 10 sería 40.000 entre 1 más K por 2 a la menos 0,1 por 10.
0,1 por 10 sería 1, o sea, sería 2 a la menos 1, que es un medio. Entonces quedaría 1 más k medios. Y esto vale 10.000. De acá puedes simplificar 10.000, 10.000 te va a quedar 4. Entonces tendríamos que 4 es igual a 1 más k entre 2. El 1 pasa restando y te va a quedar 3 igual a k medios, con lo cual k vale 6, y es lo que nos faltaba conocer. Entonces con ello ya tienes toda la función completa. Y finalmente calculamos a los 20 años, así que hacemos el reemplazo cuando t sea igual a 20. P de 20, 40.000, 1 más 6, 2 a la menos 0,1 por 20. Menos 0,1 por 20 sería menos 2. 2 a la menos 2 sería un cuarto. Entonces quedaría 6 cuartos más 1, que sería 10 cuartos, ¿no? Está 10 cuartos, o simplificando 5 medios. Por lo tanto, 40.000 entre 5 medios sería 16.000. Así que la cantidad de personas que hay después de 20 años es 16.000. Ya chicos, con eso entonces estamos terminando. Aquí evaluamos en 10, lo igualamos al dato y con eso hemos podido hallar el valor de K. Una vez hallado K ya tenemos todo completo y lo que hacemos es reemplazar en 20, ¿no? Y hacer las operaciones convenientes, y con eso tenemos la cantidad de pobladores. Ya chicos, esta ha sido la última clase, entonces con esto estamos terminando. Ahí nos vamos a quedar, espero que les vaya muy bien. Con esto cerramos ya la semana 19, ¿no? Ya chicos, entonces cuídense mucho, que les vaya muy bien, éxitos en todo lo que vayan a realizar. Entonces espero tal vez verlos en alguna nueva oportunidad. Y se fue mi cámara. Ya chicos, entonces ahí nos quedamos, cuídense mucho, éxitos a cada uno de ustedes, gracias también a ustedes. Hasta luego, jóvenes, buenas tardes.